Me da gusto saludarle, mi hermano. Entonces, hoy en esta noche vamos a iniciar una nueva serie que le he titulado Vida y Milagros de Jesús. En esta ocasión, en esta noche, yo le traigo el tema número 1, que habla de la tentación de Jesús en el desierto. Ese es el tema número 1, la tentación de Jesús en el desierto. El texto base que vamos a estudiar hoy en esta noche, mis hermanos, es Mateo capítulo 4, verso 1. En lo que usted le busca, yo le doy una breve introducción. La tentación, mis hermanos, hablando de la tentación, ¿verdad?, es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal, ¿sí? Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios, ¿sí? Esa es la tentación. Parte de las experiencias, mis hermanos, de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Esa es parte de la experiencia de esta vida. Y desde la caída de Adán y Eva, mis hermanos, la gente ha tenido la inclinación de dejarse llevar por los deseos del mundo y sucumbirse ante los apetitos y las pasiones de este mundo, ¿sí? Y esta vida, mis hermanos, ha sido dada como un tiempo en el cual los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Los hijos de Dios, mis hermanos, pueden aprender a utilizar su libre albedrío para vencer la tentación y escoger seguir a Jesucristo por su propia voluntad, ¿sí? O sea, a nadie nos fuerza el Señor a seguirle a Él, ¿verdad? A hacer su voluntad. Tenemos una libertad que el Señor nos ha dado y en esa libertad y como hijos de Dios escogemos hacer su voluntad. Amén. Y los últimos días en los que vivimos, particularmente en estos tiempos, mis hermanos, son tiempos peligrosos. ¿Cuántos lo creen? La influencia del adversario es extensa, mis hermanos, y es seductora. Satanás trata de engañarnos trata de engañarnos y de hacernos caer en el pecado, ¿verdad? Y pone el pecado como algo atractivo para nosotros. Pero cada uno de nosotros, mis hermanos, puede derrotar a Satanás y vencer las tentaciones. ¿En nuestras fuerzas, mis hermanos? No, ¿verdad? Las tentaciones no las podemos vencer en nuestras fuerzas. Es en el poder de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, mis hermanos, no puede ser sometido a prueba por nadie, ¿sí? Ya lo vamos a ver en Mateo 4, 1, 11, donde ese hecho que vamos a estudiar demuestra que la tentación del Señor Jesús tenía por propósito del lado de Dios el probar la calidad humana de Jesucristo, porque lo que fue tentado en Jesucristo fue su lado humano, ¿sí? La humanidad de Cristo. Y de parte de Satanás, la tentación, llamado así, la palabra lo llama como el tentador, ¿verdad? Satanás. El propósito de Satanás, mis hermanos, era seducir para llevar al pecado y destruir la obra de Dios, ¿sí? Mateo 4.1, entonces, ¿lo tiene ahí? Dice Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué, mis hermanos? Para ser tentado por el diablo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo, eres verdadero. Y nosotros, Señor, después de haberte adorado, exaltado, queremos disponer nuestro corazón y nuestro ser para recibir tu palabra, Padre. Porque tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es la que nos enseña, nos instruye. Y hoy queremos poner atención sobre este tema, Señor. Sabemos que tú nos vas a enseñar, que tú nos vas a hablar y que tú quieres capacitarnos porque los tiempos son difíciles y son contrarios, Señor. Y no quieres que nosotros caigamos en la tentación, Señor, sino que siempre permanezcamos firmes y fieles, resistiendo al maligno, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, eres bondadoso y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Y miren, mis hermanos, Jesús, después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu, ya vimos ahí, ¿verdad?, en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Le voy a dar una breve así introducción. Entonces, Jesús, en esta parte, en esa porción que vamos a estudiar, vamos a ver 3 tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, que vamos a ver a continuación. Y fueron un intento, esas tentaciones fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús a Dios y que esa lealtad la rindiera a Satanás, ¿sí? Y vemos una tentación similar ahí en Mateo 16, 21, 23, no lo busque, yo nada más se lo digo, donde Satanás a través de Pedro, ¿verdad?, intenta que Jesús renuncie a la cruz para la que fue destinado Jesús, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de esa porción donde le dice, Señor, que nada de esto te acontezca? ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de aquí, Satanás, ¿no? Era Pedro, pero le dijo Satanás, porque tú no estás poniendo las cosas de arriba, sino las cosas terrenales, ¿verdad? Y Pedro se quedó así como que, ay, ¿qué pasó, no? Así que cuando usted se acerque y ponga sus cosas terrenales, y si yo le digo, quítate de aquí, Satanás, no se vaya a asustar, ¿eh? Entonces, Pedro intenta que Jesús renuncie, ¿verdad?, a la cruz para la que fue destinado. Y en Lucas 4:13 nos dice que después de las tentaciones en el desierto que Jesús tuvo, Satanás se alejó de él, ¿verdad?, esperando un tiempo oportuno. Lo que parece indicar entonces que Jesús, mis hermanos, posteriormente fue tentado por Satanás, aunque esas tentaciones o esos incidentes no quedaron registrados, pero es muy claro, ¿no?, la escritura. El punto importante aquí es, mis hermanos, que a pesar de las varias tentaciones que Jesús tuvo, Él jamás pecó. Amén. Entonces vaya por favor allí en Mateo versículo 1, vamos a regresar ahí y vamos a ver cómo Jesús fue llevado al lugar de la tentación, ¿sí? Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado, o sea que Jesús no fue personalmente por iniciativa propia, sino que fue llevado, fue movido, fue, ¿cómo se dice? Fue confirmado por el Espíritu, ¿verdad?, que fuera al desierto, ¿sí? Así que nosotros, mis hermanos, nosotros no nos movemos si el Espíritu Santo de Dios no nos confirma que tenemos que movernos, ¿sí? Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu, fíjese, eso, y está con E mayúscula, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces quiere decir que es el Espíritu de Dios, por quien fue llevado Jesús al desierto. Después de haberse identificado, mire, Jesús después de haberse identificado con los pecadores en su bautismo, Jesús se identificó con nosotros, mis hermanos, nuevamente al ser severamente tentado, ¿sí? Y esto fue una parte necesaria para iniciar su ministerio. Jesús tuvo que ser llevado al desierto, tuvo que ser tentado y todo eso fue necesario para poder iniciar su ministerio, Jesús. Así que realmente, mis hermanos, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Qué simboliza el desierto, mis hermanos? ¿Qué es un desierto? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿O qué se imagina? Mire, aplicándolo aquí a nosotros, cuando atravesamos un desierto, mis hermanos, es decir, una crisis nacional, una crisis económica, una crisis eclesial, ¿verdad? En la iglesia hay crisis también, una crisis familiar o una crisis personal. Solemos pensar en ocasiones que todo se trata de un ataque del enemigo, ¿verdad? Pensamos en ocasiones. Y pensamos que esto no debería de suceder y que no deberíamos de aceptar. No, yo no acepto esta situación, no sé por qué está pasando. Para mí que esto viene del diablo, comenzamos a decir, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, el desierto no es solo cuestión del destino, no son temporadas de mala suerte o artimañas diabólicas. El desierto, mis hermanos, puede ser un lugar de transformación usado por Dios para nuestro bien, ¿sí? Y el desierto, mis hermanos, traerá a la luz lo que hay en nuestro corazón y cuál es nuestro nivel de compromiso con Dios, ¿sí? Y eso usted lo encuentra en Ezequiel 20,
versículos 5 al 8 y 16. Anótelo para que después lo estudie, ¿verdad? Pero mire, Dios, mis hermanos, por ejemplo, había sacado a su pueblo de Egipto. ¿Lo recuerda? Había sacado, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Es lo que necesitaba hacer el Señor. Por eso lo llevó al desierto. Y todo eso sería posible a través del desierto, mis hermanos. Por eso el Señor nos lleva a los desiertos para sacar lo que todavía hay de carnales en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí están pasando por un desierto? El Señor le va a hablar. De verdad, mire, no se sienta mal. Si usted está en un desierto, es plan del Señor, porque Él quiere hacerlo, quiere perfeccionar, quiere terminar su obra en usted, ¿sí? Entonces, eso del desierto, mis hermanos, es un proceso largo y doloroso, ¿sí o no? Y algunos hasta le dicen, sí, es cierto. ¿Verdad? Es un proceso largo y doloroso, que va en contra de nuestra cultura y va en contra de nuestra naturaleza, por lo menos por dos razones, mis hermanos. La primera, porque nadie quiere sufrir, ¿verdad que no? Mire, las iglesias que dicen, un letrero que dice, pare de sufrir, todas están llenas, mis hermanos, esas iglesias. Esas iglesias que prometen que usted ya no va a sufrir, que se van a terminar sus problemas, esas iglesias están llenas, abarrotadas, ¿sí? Todos los días tienen reunión y todos los días se llena, mis hermanos. Entonces, como nadie queremos sufrir, pues todos buscamos la superación para evitar el dolor, ¿verdad? Y el segundo punto es porque todos perseguimos la satisfacción inmediata, ¿sí? Por ejemplo, cuando oramos, no solo deseamos obtener lo que pedimos, sino que lo queremos ya, ¿verdad? Y no es así, mis hermanos. La mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio del desierto, mis hermanos, es una relación íntima con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y para qué? ¿Y para qué fue llevado Jesús al desierto, mis hermanos? ¿Para qué? Ahí dice el versículo 1. Fue llevado por el Espíritu para ser ¿qué? Tentado. Ah, caray. Hasta usted le se rasca así la cabeza y dice, ¿cómo que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado? Sí. Y por el diablo, dice ahí. Para ser tentado por el diablo, fíjese. Jesús, mis hermanos, no necesitaba ser tentado para ayudarlo a crecer. No. Sino que soportó la tentación para poderse identificar, mis hermanos, con nosotros y para demostrar su carácter santo y sin pecado. Por eso fue llevado al desierto, ¿sí? Y la naturaleza humana de nuestro Señor, mis hermanos, le permite que Él pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue sometido a debilidad. Y si no me cree, deje un apartado allí en Mateo. Y vaya por favor a Hebreos capítulo 2, verso 18, para que vea que allí está hablando del Señor Jesús en cuanto a esto. Hebreos 2, 18, ¿lo tiene? ¿Sí? Oh, qué rápido. Hebreos 2, 18. Dice, pues en cuanto Él mismo, está hablando de Jesús, ¿verdad? En cuanto Él mismo padeció, ¿siendo qué? Tentado, y luego dice, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Él es poderoso para socorrerlos, mis hermanos, a los que somos tentados. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, no puede tentarnos. Vaya por favor ahí rápidamente a Santiago, solamente dele unas cuantas vueltas, ahí está luego inmediatamente. Santiago capítulo 1, versículo 13, para que vea que el Espíritu Santo no puede tentarnos. ¿Sí? Véalo. ¿Lo tiene Santiago 1:13? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, o sea, el Espíritu Santo no puede tentarnos, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, sí puede llevarnos a un lugar donde seremos tentados, ¿sí? Y esto no es para probarle algo a Dios, mis hermanos, porque Dios sabe todas las cosas. Es para probar
algo en nosotros para probarnos a nosotros mismos. Es para que nosotros salgamos, ¿verdad?, de esa tentación. La tentación, mis hermanos, es algo certero para todos, ¿eh? Todos vamos a tener tentaciones o tenemos tentaciones, ¿sí? Sin embargo, la tentación de Jesús, mis hermanos, fue más severa, ¿sí? Y es claro que Dios tenía un propósito de permitir que Jesús fuera tentado en el desierto, de acuerdo a la frase de fue llevado por el Espíritu, porque Dios tenía un propósito en llevarlo al desierto para ser tentado. Y un propósito, mis hermanos, era asegurarnos que tenemos un sumo sacerdote quien es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. Amén. Vaya a Hebreos, por favor, capítulo 4, verso 15. Hebreos 4, verso 15. ¿Lo tiene? Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque Él, mis hermanos, fue tentado en todas las áreas, al igual que nosotros somos tentados. ¿Sí? Mire, la tentación, la definición, viene de una palabra griega, hebrea primero, que es masá, ¿sí? Con H al final y doble S, que significa prueba, significa dificultad, pero también viene de una palabra griega, peirasmos, ¿sí? Que significa prueba, dificultad, tentación o incitación. Eso significa tentación. Los términos que han sido traducidos de esta manera describen generalmente cualquier situación que tenga que enfrentar una persona y que implica una prueba en su carácter, ¿sí? Cuando viene la tentación, pues va a ser nuestro carácter probado, mis hermanos, ¿sí? Y en Lucas 4, el diablo tentó a Cristo o lo probó con la intención de quebrantar su decisión de obedecer a Dios. Perdón, Lucas, bueno, Mateo también, Lucas 4 y Mateo 4 están los dos, ¿no? En las demás referencias, mis hermanos, que encontramos en el Nuevo Testamento, tentación tiene que ver en general con cualesquiera situaciones que podrían debilitar la comunión de la persona con Dios. Caer en la tentación, mis hermanos, nos debilita o debilita la comunión que tenemos con Dios, ¿sí? Pero que si las resistimos, esas tentaciones, mis hermanos, pacientemente, pues podrían fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Amén. Por eso, mis hermanos, los cristianos podían tener ese gozo, ¿sí? Tener por gozo cuando caían en diversas pruebas, en diversas tentaciones. Vaya una vez más al libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Para que vea cómo se gozaban los hermanos ahí cuando estaban pasando por diferentes pruebas, por diferentes tentaciones, ¿sí? Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Y una vez ya les dije esta enseñanza, ¿verdad? ¿Cuántos quieren paciencia aquí? Bueno, pues esperen las pruebas entonces, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿sí? La palabra griega, mis hermanos, traducida aquí como tentado, significa poner a prueba. Así que cuando somos puestos a prueba, mis hermanos, y atribulados por las circunstancias de la vida, podemos asegurar que Jesús, mis hermanos, comprende y se compadece como alguien que ha pasado por las mismas pruebas. Es en serio, ¿eh? Jesús se compadece y Él sabe, porque Él pasó por lo mismo, mis hermanos. Regrese por favor allá a Mateo capítulo 4, verso 2, para continuar leyendo el versículo siguiente. ¿Lo tiene? Dice Mateo 4:2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y mis hermanos, es un periodo
de prueba, 40 días y 40 noches. Es un tiempo bastante bueno, es más de un mes, ¿no? Un mes y 10 días para que se vaya dando cuenta, ¿no? Esto no fue una abnegación solamente por el bien no fue una abnegación solo por el bien de la abnegación, o peor aún, por el orgullo espiritual, ¿verdad? Este fue un periodo de dependencia forzada en Dios Padre. O sea que Jesús estaba, ahora sí que dependiendo de su Padre, ¿sí? Recordamos en Hebreos 5:8, yo se lo leo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se fija? O sea que era necesario todo lo que Jesús estaba padeciendo. Desde que inició su bautizo, inmediatamente fue llevado al desierto y todo eso era necesario. ¿Por qué? Porque también Jesús aprendió, como nosotros necesitamos aprender, ¿qué? La obediencia. Y este fue un tiempo, mis hermanos, de pasar en comunión con el Padre, ¿verdad? Orando, fortaleciéndose en el Espíritu con las Escrituras y meditando también en ellas. No fue un periodo de tiempo que se desperdició, mis hermanos. No, 40 días, 40 noches y, bueno, voy al desierto, dejo de comer y ya. No, era un tiempo donde se estaba ocupado, ¿sí? Estaba aprovechado, se estaba haciendo el tiempo bien aprovechado. No se estaba desperdiciando el tiempo, ¿sí? Como dice su palabra, aprovechando bien el tiempo. Eso lo encontramos en Efesios 5:15. Mire, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de aprovechar bien el tiempo, mis hermanos, en las redes sociales. No, ¿verdad? No, claro que no. Debemos de aprovechar el tiempo en la Escritura. Y ahí va a decir alguno, amén. Sí, póngase listo, hermano. Entonces, continúa diciendo el versículo 2. Dice ahí, lo que nos quedamos, dice que tuvo hambre. O sea, Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Pues era lógico, ¿no? Si algunos que no comen mediodía, ya les da hambre. Y les decía la otra vez que se transforman, ¿no? Se transforman como una bestia, como un león, y ya quiero comer. Y hay algunos que se enojan cuando no comen. ¿Quién se enoja cuando no come? La mentira es pecado, hermano, Yo si no como, yo sí me enojo, pero me aguanto a veces, porque así me va. Pero dice que Jesús tuvo hambre. Y esta, mis hermanos, esa es la oportunidad que Satanás tuvo para poner la primera tentación, ¿sí? Las tentaciones de Jesús, mis hermanos, siguen 3 patrones que son comunes para todos nosotros los hombres. Y cuando digo hombres, me refiero al antropos, ¿sí? A mujeres y hombres, a la palabra antropos. La primera tentación que Jesús tuvo tiene que ver con los deseos de la carne, mis hermanos. Esa es la primera tentación que Jesús tuvo, lo cual incluye toda clase de deseos físicos. Y nuestro Señor Jesús estaba hambriento, era un deseo físico, ¿sí o no? De saciar el hambre que él traía. Esa era una necesidad física. Él estaba hambriento y el diablo aprovechó para tentarlo. Y decirle, ¿verdad? El diablo lo tienta ¿para qué? Para que convierta las piedras en pan. Pero él respondió citando a Deuteronomio 8:3. Y vea lo que dice el versículo 3. Y vino el tentador, ¿verdad? Y en nuestras vidas, mis hermanos, no es cuestión si vendrá el tentador, sino de cuándo vendrá el tentador. El tentador va a llegar, tarde o temprano. O sea, no te vas a escapar. Si Jesús no se escapó, tú tampoco te vas a escapar, ¿sí? Enfrentaremos, mis hermanos, la tentación todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Es decir, hasta que te mueras, ¿sí? Vas a recibir tentaciones.
Mire, yo he visto viejitos que apenas andan con su bastoncito y apenas pueden caminar y se le quedan viendo a las muchachas. ¿En serio? ¿En serio? Digo, mira este viejito rabo verde. Oye, ya tiene 80 años y se le van los ojos con las muchachas. No puede ver, pero a las muchachas sí, hasta se le abren los ojos así, ¿verdad? Entonces todos mis hermanos tenemos tentaciones, ¿sí? Todos los días de nuestras vidas hasta que nos muramos. Y no importa lo que intentes hacer, mis hermanos, hagamos lo que hagamos, seremos tentados y no podremos evitarlo. Porque Dios tuvo un hijo sin pecado, ¿sí? Pero nunca tuvo un hijo sin tentación, ¿sí? Debemos considerar, mis hermanos, las circunstancias que precedieron a la tentación de Jesús. Estas son las circunstancias que estaban antes de ser tentado. ¿Cuáles fueron estas circunstancias, mis hermanos? Mire, Jesús estaba involucrado en un acto de obediencia pública a voluntad de su Padre antes de su tentación. ¿Por qué? Porque Él fue al río, al Jordán, con Juan el Bautista para ser bautizado. Y luego le dice Juan, oye, pero ¿cómo quieres que yo te bautice? Al contrario, tú debes bautizarme a mí. Dijo, no, hazlo, es necesario. Estaba obedeciendo, ¿verdad? Estaba haciendo un acto público de hacer la voluntad de su Padre. Otra circunstancia, fue bendecido por una afirmación celestial, ¿verdad? Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿sí? Eso era algo glorioso, ¿no? Y la tercera circunstancia, estaba completamente separado del mundo antes de su tentación. Y sabe una cosa, mis hermanos, todas estas circunstancias, la obediencia, la complacencia del Padre, la separación del mundo en nuestras vidas, cuando todo parece estar bien, vendrá la tentación inmediata por parte del enemigo para hacernos caer en la tentación. Si no, pregúntele a Job cómo le fue. El Señor estaba complacido con la vida de Job, ¿verdad? Pero dijo Satanás, no, permíteme hacerle 2 o 3 travesuras para que veas cómo reacciona, ¿no? Pero dice que Job, en todo lo que él hizo o dijo, jamás pecó, ¿verdad? Todas estas circunstancias, entonces, mis hermanos, todas esas circunstancias que le hablé, la obediencia, la complacencia del Padre, la separación del mundo en nuestras vidas, cuando todo parece ir bien, tarde que temprano, el enemigo va a venir a querernos acercar en la tentación. Y continúa diciendo el versículo 3. Y le dijo, Satanás le dijo, ¿verdad? A Jesús, si eres hijo de Dios. La pregunta hecha por Satanás es más bien como, ya que eres hijo de Dios, en lugar de si eres hijo de Dios. Mire, Satanás no estaba cuestionando la deidad de Jesús. Lo desafió a probar y a demostrar su deidad a través de obras milagrosas, ¿sí? Porque le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se fija? Y esta fue una tentación de usar los dones de Dios para propósitos egoístas. Ay, tengo hambre, pues aquí hay una piedra, pues que se convierte en pan, ¿no? Pan calientito, como le dije el otro día, sabroso, calientito, de muy buena calidad. Llegó el pan, ¿verdad? Y esta fue una tentación de usar esos dones, mis hermanos, ¿verdad? Satanás sugirió que Jesús usara sus poderes milagrosos para proveerse de comida. Imagínense Jesús, si así fuera, tuviera la alacena llena, no habría necesidad para él de ir al súper, ¿verdad? Siempre tuviera la alacena llena de comida, ¿sí? Y esa no fue una tentación de crear milagrosamente grandes riquezas o de lujos, ¿verdad? No era así una tentación de hacer ese tipo de milagros, de que lloviera oro del cielo. No, solamente era pan. Lo único que Satanás estaba diciéndole es, convierte estas piedras en pan. Era algo sencillo. Y la Biblia tiene muchos acontecimientos, mis hermanos, de provisiones milagrosas
Algunas por manos de Jesús, ¿verdad? ¿Recuerda cuando multiplicó los peces y los panes? ¿Recuerda? Sin embargo, Jesús, mis hermanos, no hizo que estas piedras se conviertan en pan, especialmente por incitación de Satanás. Y veamos la respuesta de parte del Señor Jesús, mis hermanos, en contra de la primera tentación. Versículo 4, por favor. Vea la respuesta que da Jesús. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, mis hermanos, no estuvo en desacuerdo con Satanás, de manera silenciosa. O sea que Satanás dijo: mira, si ya que eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él no se quedó así en desacuerdo de manera silenciosa, así como que no lo ignoró, sino que le respondió de la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando Jesús citó Deuteronomio 8, versículo 3, Jesús muestra que toda palabra sale de la boca de Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio 8:3. Y que toda la palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la comida misma, ¿sí? Algunos que no vinieron hoy porque se quedaron a cenar. A cenar allá en una In-N-Out, ¿verdad? Entonces lo que Satanás sugirió, mis hermanos, tenía sentido, ¿verdad? Pues le dice: a ver, Jesús, ¿por qué morirte de hambre? ¿Por qué? No tienes necesidad de eso, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero lo que escrito está, mis hermanos, tiene aún más sentido. Amén. El hambre, mis hermanos, representa los deseos humanos, el hambre, ¿sí? Y la pregunta es, si ser hijo de Dios significaba estar exento de estos o aceptarlos lealmente como parte de la experiencia del Mesías. Estoy hablando de los deseos humanos, ¿sí? Y no se trata de rechazar la ayuda sobrenatural, no se trataba de eso, mis hermanos. Se trataba de someterse al tiempo y voluntad de su Padre en todas las cosas. De eso se trataba. Jesús era lo que estaba haciendo, someterse a la voluntad y al tiempo del Padre. Y al confiar en el poder y la verdad de la palabra de Dios, Jesús estaba dispuesto, mis hermanos, a pelear esa batalla como hombre. O sea, en su naturaleza humana, ¿sí? Y fácilmente pudo haber reprendido a Satanás. ¿A poco no lo cree? Él tenía el poder, la autoridad para reprenderlo inmediatamente, pero no lo hizo. Lo que Jesús hizo fue resistirle de una manera que nosotros podemos imitar. ¿Y cómo fue esta manera? ¿Cuál es esta manera que nosotros podemos imitar? Diciendo: escrito está. Es la manera que podemos imitar. Así fue como enfrentó Jesús en su humanidad a Satanás. No lo enfrentó en su deidad, ¿sí? Sino en su humanidad, para mostrarnos que sí podemos también nosotros como hombres, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, usó las Escrituras para luchar contra la tentación de Satanás. No un poder sobrenatural inaccesible para nosotros. Jesús peleó esta batalla como hombre y no utilizó ningún recurso especial indisponible para nosotros, ¿sí? Sacó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no peleará con ninguna otra arma, mis hermanos. Pudo haber hablado nuevas revelaciones, pero escogió decir: escrito está. Y pudo haber enfrentado a Satanás, mis hermanos, con una exhibición de su gloria y de su poder, ¿sí o no? Y pudo haberse enfrentado a Satanás con su lógica y razonamiento. Pero en vez de eso, Jesús usó la palabra de Dios como arma contra Satanás y la tentación, ¿sí? Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, cuando la tentación viene a nuestras vidas. Tenemos que usar la única arma que tenemos, y es la más poderosa, ¿sí? Dicen que las armas del cristiano ¿cómo se llama? Las armas poderosas en Dios son la OBT, BTO. ¿Sí conoces esa arma? La BTO. Esa es el arma más poderosa que los cristianos tenemos, mis hermanos. La arma BTO. ¿Quiere que le diga cuál es esa arma? La Biblia, el testimonio
y la oración. ¿Sí? La arma BTO. Anótela. Entonces Jesús usó la palabra de Dios como arma contra Satanás y la tentación. Él usó un arma que nosotros podemos usar aún cuando estemos solos. ¿Sí? Él usó una arma para vencer la tentación. Él usó un arma que fue efectiva porque la entendía. ¿Sí? Nosotros resistimos efectivamente la tentación de la misma manera, mis hermanos, que Jesús lo hizo, contrarrestando las mentiras seductoras de Satanás y alumbrándolas con la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, mire, si somos ignorantes de la verdad de Dios, mis hermanos, que es su palabra, estamos totalmente desarmados en una lucha contra la tentación. Si nosotros somos ignorantes de la palabra de Dios, cuando venga el enemigo a tentarnos, vamos a caer. El enemigo nos va a vencer porque no tenemos el arma, no la conocemos, no sabemos utilizarla. Y los soldados cuando van a la guerra les enseñan a utilizar su rifle, ¿no? Su arma, a conocerla, la desarman y la vuelven a armar, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que conocer nuestra arma, saberla, conocerla, escudriñarla para poder enfrentar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pasaremos a la segunda tentación, mis hermanos, que sufrió Jesús en este pasaje. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida. La primera fue a los deseos, ¿verdad? Los deseos de la carne. Pero ahora es al orgullo de la vida. Y aquí el diablo trató de usar un pasaje de las Escrituras en contra de Jesús, que fue el Salmo 91, los versículos 11 y 12. Pero el Señor, mis hermanos, nuevamente respondió con la Escritura de manera opuesta, porque Él le respondió con la palabra Deuteronomio, usando ese versículo, Deuteronomio 6:16, declarando que sería un error que Él abusara de sus propios poderes. ¿Sí? Vea el versículo 5, por favor, de Mateo 4. ¿Lo tiene? Dice versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mire, el pináculo del templo, mis hermanos, se levantaba a 200 pies de altura. ¿Sí? Ahí nada que el Goliat. ¿Se ha subido al Goliat? ¿Al Goliat? Ahí en el Six Flags. Ese se sube y cuando está menos arriba se ve toda la ciudad así. Pero de repente se da el caidón. ¿Ah? ¿Nunca se ha subido? Entonces sí te dirán, siente feo. No se lo recomiendo que se suba si usted es cardíaco. Entonces, el pináculo del templo, mis hermanos, se levantaba a unos 200 pies de altura. Fíjese, qué tremendo, estaba alto. Y en el versículo 6 dice, y le dijo, ya que eres hijo de Dios, ya que eres el hijo de Dios, échate abajo. Y un salto desde ahí, mis hermanos, y la aparición de la protección angelical prometida sería un espectáculo extraordinario, ¿no lo cree? Imagínense, qué tremendo, ¿no? La sugerencia del diablo era artificial, mis hermanos, era una artimaña, ¿sí? No era de confiar en Dios en las situaciones que resultan por la obediencia. Satanás tentó a Jesús a forzar al Padre en un evento sobrenatural, ¿sí? Y Satanás apeló al deseo dentro de cada hombre de sentir la aprobación de Dios y de tener esa aprobación demostrada públicamente, ¿sí? Jesús, mis hermanos, acababa de tener ese tipo de demostración espectacular en su bautismo, ya lo vimos. Pero mire, deje un apartado ahí en Mateo 4 y nada más denle una vuelta hacia atrás, porque ahí es donde comienza todo esto. Mateo 3:16, y vamos a leer lo que dice ahí, 16 y 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso, mis hermanos, debió de haber
parecido, o sea, eso debió haber parecido muy lejano, ¿verdad? Cuando ya Jesús estaba en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto, eso espectacular, o más bien eso, esa demostración espectacular, quedaba descartada, mis hermanos, en el desierto. ¿Sí? Fue bautizado, desciende la paloma, que es el Espíritu Santo, y después se escucha una voz en el cielo que este es mi Hijo amado. Eso fue algo, ¿no? No todos lo percibieron, pero fue algo maravilloso. Y continúa diciendo el versículo 6, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿se fija? Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo también puede usar esta frase, mis hermanos. Sí, escrito está. También Satanás usa esta frase. Él va a utilizar la misma arma, mis hermanos. Sí. Y podemos darnos cuenta que el diablo ha memorizado la Biblia, ¿verdad? Es más, se la sabe más que nosotros, el diablo. Sí, la Biblia. Y se sabe, y es un experto en citarla fuera de su contexto para confundir y derrotar a los que él tienta. ¿Sí? Y aquí el diablo citó el Salmo 91, versículo 11 y 12, pero lo sacó fuera de su contexto para decir, vamos Jesús, si haces esto, la Biblia promete que los ángeles te rescatarán y será una excelente autopromoción. Y Jesús dijo, oh, ¿de veras? Satanás tomó prestada, mis hermanos, el arma de nuestro Señor y dijo, escrito está. Pero no usó la espada legalmente, mis hermanos. No está en la naturaleza del diablo citar la Biblia correctamente, ¿sí? Ese texto está falsamente citado, porque el diablo omitió las palabras que te guarden en todos tus caminos. Así hizo que la promesa dijera lo que en realidad nunca sugirió. Y mire, vaya rápidamente al Salmo 91. Yo sé que usted es muy rápido con la palabra. Vaya al Salmo 91, está entre el 92 y el 90, o va a encontrar rápidamente ahí. ¿Sí lo tiene? Y dice el Salmo 91, dice en los versos 11 y 12, vea lo que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Se fija que omitió esa parte de ahí? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Probar a Dios, mis hermanos, de esta manera no era la manera de Jesús. ¿Sí? No era la manera del Salvador, no era la manera del Mesías. Dios nunca había prometido ni jamás ha dado alguna protección de ángeles en formas pecaminosas o prohibidas. ¿Sí? O sea, Él no se va a contradecir en su palabra. ¿Sí? Y este texto está aplicado incorrectamente porque no se usó para enseñar o animar, se usó para engañar. ¿Sí? Por eso está mal aplicado. Porque lo usó para engañar. Y hoy en día en muchas iglesias utilizan la palabra de Dios para engañar. Es el espíritu de Satanás, mis hermanos. ¿Sí? Entonces lo usó para engañar. Porque él dijo, haciendo de estas palabras una promesa que iban a ser cumplidas, ¿verdad? Con la negligencia de Cristo, de su deber. Extendiendo la promesa de providencia especial en los peligros, ¿no? Pero voluntariamente, mis hermanos, caemos nosotros en esa tentación. Y después queremos que el Señor venga a nuestro rescate, ¿verdad? Nosotros caemos en esa tentación. Y queremos que el Señor venga a nuestro rescate. Y Él te va a dejar, ¿sabes? Un tiempo ahí, en el fuego, para purificarte. Y para que aprendas la lección, ¿sí? Pero hay algunos que no aprenden la lección y cometen el mismo pecado una y otra vez. Por ejemplo, hay quienes cometen el pecado de la rebelión. Estás en una iglesia, te levantas en rebelión y luego divides la iglesia y luego te vas a otra, ¿verdad? Y allá otra vez sucede lo mismo. Y vas a otra y sucede lo mismo. Y no estás a gusto en ninguna. Buscas a la iglesia perfecta, pero cuando tú llegas ahí ya no es perfecta, ¿verdad? La iglesia.
Otro ejemplo es el pecado de adulterio, ¿verdad? Hay hombres que caen con una y otra y otra. Y ya cantan esa canción, ¿verdad? Y 4 meses puede estar contigo, y los otros 4 con la otra y la otra. Y no, es en serio. Digo, suena chusco, pero hay personas que caen en ese pecado. Y luego le dicen a la mujer, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y ahí van otra vez. Y no es lo que parece, ¿eh? Oye, pero ibas agarrado de la mano y no es lo que parece, es que se iba a caer y la detuve. Sí, ¿cómo no? Entonces voluntariamente caemos, voluntariamente, sí, caemos. De nuestros propios deseos, caemos en algunas tentaciones. Eso nada más por citar algunos ejemplos. Pero ¿qué tal de ese billete que está en el escritorio de un compañero de trabajo que no es tuyo? Y que volteas hacia los lados y... O ese anillo o esa cadena que no es tuya y que volteas a los lados así y la agarras, ¿no? Y no te das cuenta que el Señor te está viendo. Y no nomás el Señor, ahí está la cámara de la empresa, ¿no? O de la casa o de donde estés. Ahí está la cámara grabando todo. Y luego te llaman y te dicen, oye, ven. Oye, fíjate que tú agarraste un billete. No, yo no fui. Fue de té, pégale, que este merito fue. ¿No? ¿Cómo no? Mira, aquí está la grabación. Y te enseñan el video y todavía lo niegas. No, se parece a mí, pero no soy. No, es en serio. Mire, parece irrisorio, pero así es. Mire, cuando a la gente que la agarran con las manos en la masa robando, inmediatamente dicen, no, yo no fui. No, yo no. Inmediatamente niegan todo. ¿Sí? No, yo iba pasando. No, es que yo trabajo de esto. Entonces, ¿por qué anda robando? ¿Se ha fijado que cuando agarran a la gente cambian? Dicen que ellos no son. Es lo mismo, mis hermanos. Entonces Jesús entendió por su conocimiento de todo el consejo de Dios que Satanás estaba torciendo este pasaje del Salmo 91. Jesús sabía cómo usar bien la palabra de verdad, que habla 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Pero lamentablemente, mis hermanos, muchos hoy en día están dispuestos a creerle a cualquiera que cite la Biblia. Un predicador puede decir prácticamente lo que quiera si cita algunos textos para comprobar, ¿verdad? O sea, solamente cita los textos a su conveniencia, como él quiere, y la gente asumirá que en realidad está hablando de la Biblia. ¿Sí? Es importante, mis hermanos, que cada cristiano conozca la Biblia por sí mismo y no se deje engañar, mis hermanos, ¿sí? Por alguien que cita la Biblia sin exactitud o aplicación correcta. Porque acuérdese que un texto fuera del contexto será un pretexto. ¿Sí? Anótelo también. Versículo 7, por favor. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Como podemos ver, mis hermanos, Jesús contestó con escritura, pero la aplicó correctamente, ¿sí? Sabía que intentar forzar o manipular a Dios, el Padre, hacia tal demostración, tentaría a Dios, ¿sí? Lo cual las Escrituras prohíben completamente, tentar a Dios. O sea, demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, era ir en contra de Dios. Y esto nos advierte a nosotros, mis hermanos, en contra de demandar algo espectacular de Dios para comprobar su amor o cuidado por nosotros. ¿Sí? Tengamos cuidado en exigirle al Señor, Señor, si tú me amas tanto, cúmpleme esto. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Porque algunos dicen, Señor, tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades. Y pues yo tengo necesidad de una camioneta Pickup 2022. ¿Será? Tengo necesidad de una casa porque mira en el cuartito que vivo. Pero no te falta nada. Y luego algunos dicen, y no acepto un no como respuesta. Así que 1, 2, 3, ahora yo lo declaro, lo confieso y lo decreto. Y no, mis amados hermanos, eso así no funciona.
No funciona para Dios así. Eso es tentar a Dios. Eso es pecado. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Y Él ya ha dado la última demostración de su amor por nosotros en la cruz, mis hermanos. Como dice Romanos 5:8. Dije un apartado ahí en Mateo, y vaya a Romanos 5:8. ¿Usted quiere una demostración de amor de parte de Dios? Pues Él ya la demostró. Vea lo que dice Romanos 5:8. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. ¿Ya lo ve? Y no puede hacer nada más espectacular, mis hermanos, que eso. Él murió por ti y Él murió por mí. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor. Que se iba a emocionar y que iba a decir, sí, cierto, aleluya, gloria a Dios. No, así como, sí, murió por mí. No, hermanos, no. El enfoque está de nuevo en su relación con Dios, el enfoque de Jesús. Como hijo de Dios, Él podía reclamar con confianza absoluta, mis hermanos, la protección física que Dios promete en el Salmo 91, versículos 11 y 12. ¿Sí o no? Jesús podía, Él decir, oye, el Señor, pues aquí está, mira, tú prometiste y aquí está. Pero el Hijo de Dios, mis hermanos, solo puede vivir en una relación de confianza que no necesita ser probada. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en una relación de confianza, es decir, de fe. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que tener fe en el Señor. Y no tenemos que decirle algo para que nos pruebe que Él es Dios, que Él está allí, ¿verdad? No podemos, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, sin confianza. Vamos a ver la tercera tentación, mis hermanos, ahí en Mateo 4:8. La primera tentación fue los deseos carnales. La segunda tentación fue en el orgullo. ¿Sí? Los que están anotando, en el orgullo. La tercera tentación es respecto al deseo de los ojos. ¿Sí? Y si hubiera una ruta rápida por la que el Mesías pudiera cumplir su misión, evitando la pasión y la crucifixión, para lo que Él originalmente vino, sería esta, en esta tentación por los ojos. El diablo, mis hermanos, ya tenía control sobre los reinos de este mundo. ¿Sí o no? Es más, tiene control sobre los reinos de este mundo, Satanás. ¿Sí? Porque dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Bajo el poder del maligno. Y Efesios 2:2, vaya y búsquelo por favor, dejando un apartado ahí, en Lucas, ahorita vamos al capítulo 8. Pero Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Wow. Pero estaba listo, mis hermanos, ¿no? O sea, el diablo ya tenía el control sobre los reinos del mundo, pero estaba listo para cederle todo a Cristo, mis hermanos, a cambio de su lealtad. ¿Sí? El solo pensar, mis hermanos, que Jesús pudiera ceder ante tan tentación, como que se estremece uno, ¿no? Imagínense que Jesús hubiera cedido a esa tentación. ¿Sí? Y Él contesta bruscamente, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mire, vaya por favor al 4:8 de Mateo, capítulo 4, verso 8. Dice, otra vez. A ver, digan todos, otra vez. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. ¿No se pregunta usted cómo le hizo Satanás para mostrarle todos los reinos del mundo? Estando en un monte alto. Mire, si yo le hablo ahorita de Nueva York, de la Estatua de la Libertad, que está en la isla y que por ahí pasa el ferry,
Usted ya se está imaginando Nueva York. Usted ya se está imaginando la Estatua de la Libertad. Ahora, si le hablo de París, de la Torre Eiffel, inmediatamente usted ya se está imaginando. Y si le hablo de Pisa, la ciudad de la Pisa, la torre esa que está chueca ahí en Pisa, ¿verdad? En Italia, usted ya está imaginando. En su mente, usted ya lo puse a viajar por todo el mundo. ¿Se fija? Fácil. Eso fue lo que hizo Satanás. Mostrarle todos los reinos del mundo. ¿Cómo? En la mente. ¿A poco no se preguntó eso? Acuérdese que la batalla que tenemos con Satanás es aquí, en la mente. ¿Sí? Y le dijo en el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré. Esencialmente, mis hermanos, esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo alrededor de la cruz. ¿Sí? Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo y la gloria del dominio de Satanás, ¿verdad? Perdón, y la gloria del dominio de Satanás, sí. Y Satanás se los ofrece a Jesús si solamente hace una cosa. ¿Qué necesitaba hacer Jesús para recibir toda la gloria y todos los reinos y evitar la cruz? Postrarse ante Satanás y adorarle. Fíjese, qué tremendo. Qué osadía, ¿no? Qué atrevimiento de parte de Satanás para el Hijo de Dios. Hacerle esa propuesta. Wow. Y de nuevo puede parecer algo pequeño, mis hermanos. Jesús podía poseer todos los reinos del mundo y la gloria y hacerlo sin soportar la cruz. El peligro es más grande, mis hermanos, cuando el final es bueno. En realidad, eso es la tentación. Es algo que se escucha, es algo que se ve, se siente agradable. Y es algo que aparentemente nos va a beneficiar. Pero si cedes a la tentación, al final habrás fallado al no cumplir la voluntad del Padre. Y le doy un ejemplo. Está un bolso. Usted no sabe qué hay en ese bolso. Pero la persona que estaba parada ahí se le olvida, se sube en el camión, en el bus, como dicen aquí. Se sube en el bus y deja el bolso. Tú ves, te das cuenta y lo agarras y corres para gritarle, ¡hey! Olvidó su bolso. Pero ya, se perdió, no sabes quién es. Entonces esperas. No esperas, inmediatamente abres buscando, ¿verdad? Algún domicilio, alguna dirección donde poder llamar y para decirle que su bolso está perdido. Pero no hay nada. Pero al abrirlo te das cuenta que hay muchos billetes de $100, ¿no? Y aparte hay un boleto que compró del Powerball. ¿Ah? Y dices, ay, todo esto, este dinero, con esto salgo de mis deudas. Con esto puedo vivir muy bien durante cierto tiempo. ¿Sí? Pero dices, no, y vas con tu esposa, ¿verdad? Y le dices, ¿qué crees, mujer? El Señor nos bendijo, aleluya. Ah, sí, ¿por qué? Mira, todo esto. Llegas con bolsas del mandado, ya gastaste dinero que no era tuyo. Y oye, ¿y de dónde sacaste todo esto? ¿Verdad? No preguntes, mujer, es que me encontré una bolsa. ¿Y por qué andas agarrando dinero si no es tuyo? ¿Qué tal si reclaman? Es que no hay dónde, hay que esperar a que lo reclamen. ¿Qué tal si anuncian en la tele, anuncian en el radio? Ok, vamos a esperar una semana, ¿no? Y ahí está el hombre esperando a la mujer. Y en eso se distrae la mujer y el hombre escucha en la radio, oh, un bolso que está perdido, sí, el que lo entregue es de vida o muerte. Y te das cuenta que es de vida o muerte porque el boleto ganador del Powerball es el de los millones. Dice, ahora sí es de vida o muerte, ¿verdad? Porque se ganó la lotería y me lo quiere quitar. Y ya le pagas, ¿qué pasó, viejito? ¿Qué se escucha? No, nada en el radio ahí, nada. Noticias diario, las malas noticias que diario dan. ¿Y no ha salido nada del bolso? No ha salido nada. Bueno, total de que te haces el del oído sordo, te gastas el dinero y vas y cambias el billete que tú no compraste, que tú no escogiste, el ganador, y te conviertes en millonario. ¿Pero a qué costo? Estás entregando tu alma a la tentación que Satanás puso ahí. ¿Sí? Y todo lo que Jesús tenía que hacer, mis hermanos, es darle a Satanás lo que él había anhelado desde que cayó, ¿verdad? De lo glorioso a lo profano.
¿Recuerda lo que vimos en una enseñanza, verdad? Cuando se encontró en él maldad, es decir, se encontró orgullo, tratando de recibir la adoración y reconocimiento que a Dios mismo le pertenece. Y esta es una revelación del corazón, mis hermanos, de Satanás. La adoración y el reconocimiento son mucho más preciosos para él, para Satanás, que la posesión de los reinos del mundo y su gloria. Para él era más importante, es más preciada la adoración. Porque Satanás sigue siendo el que Isaías dijo. Ahí vaya por favor a Isaías, deje un apartado. Isaías 14:13. Satanás sigue siendo que Isaías dijo. Sigue teniendo la misma naturaleza, Satanás. Lo tiene Isaías 14:13, dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería la adoración, ¿sí? Pero ningún hijo de Dios puede adorar al diablo. Sí, evidentemente, mis hermanos, Satanás tiene autoridad sobre este mundo y sus gobiernos. La tentación no podría haber sido real a menos que haya un sentido real de Satanás, de algo que él posee, ¿sí? Que él tenía que entregar. ¿Sí? Por supuesto, mis hermanos, todas las cosas le pertenecen a Dios, ¿sí o no? Pero Dios permite que Satanás funcione como el Dios con D minúscula, como el Dios de este siglo, como dice 2 Corintios 4:4. Anótelo y después estúdielo. Pero Dios lo hace con un propósito. Es por esto que el mundo caído está en un desorden ahorita, ¿sí o no? Y regrese por favor al versículo 10. Ya estamos terminando, mis hermanos, nos falta una hora más. Versículo 10 de Mateo 4. ¿Lo tiene? Dice el versículo 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús respondió, mis hermanos, una vez más con la escritura, ¿sí? Y le mandó al diablo que se fuera. De la misma manera, mis hermanos, nosotros podemos resistir al diablo. ¿Y el diablo qué va a hacer? Va a huir. Eso dice Santiago 4:7. Funcionó para Jesús, el diablo le dejó. Entonces va a funcionar para nosotros también, ¿sí? Ahora, Lucas dice que el tentador le dejó por un tiempo. Vaya por favor ahí a Lucas, dejando un apartado en Mateo. Ese es el paralelo, ¿verdad? Es el estudio, es el paralelo de esta misma enseñanza de Lucas. Lucas 4, versículo 13. Ese es un detalle que Mateo no anotó, pero que Lucas sí lo tiene, ¿sí? Y vea lo que dice Lucas 4:13. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que, mis hermanos, si usted le resiste y vence, espere la que sigue, porque el Satanás se va a apartar por un tiempo, pero va a regresar, porque él es insistente. Él es, como decimos en México, es cuchillito de palo. Él va a seguir y va a regresar, ¿sí? Así que esté preparado, esté atento. Cuando Satanás vio que no podía ir a ninguna parte, mis hermanos, se fue por un tiempo. Y el diablo siempre buscará regresar en un momento oportuno, por lo que nunca debemos darle la oportunidad, mis hermanos. El mal no tiene nada que sugerir, ¿sí? Satanás, mis hermanos, no es tonto, ¿eh? Él no podrá o no pondrá más bien resistencia, o no va a gastar sus recursos ilimitados o sus recursos limitados, en una batalla ineficaz, ¿sí? Él no es tonto. Él dice: ok, aquí no tengo ahorita nada que hacer, yo me retiro, pero al rato regreso, ya que te estés distraído, ¿sí? Porque es como un león, ¿no?, que anda a la cacería. Si quieres que Satanás te deje solo por un tiempo, debes de resistirle continuamente. Muchos son atacados
Porque resisten poco. Resisten muy poco, por eso Satanás los ataca. Por eso Satanás se los come. Jesús resistió esas tentaciones porque caminó con la palabra y en el Espíritu también. ¿Sí? Esos dos, mis hermanos, la palabra y el Espíritu son los recursos para la vida cristiana. ¿Sí? Con exceso de la palabra, pero sin un suficiente Espíritu, te vas a envanecer. ¿Sí? Con exceso de palabra, pero sin Espíritu, sin la vida del Espíritu, te vas a envanecer. Y el exceso del Espíritu sin suficiente palabra, vas a explotar. Explotarás. Con la palabra y el Espíritu juntos, vas a crecer. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, mis hermanos, tiene el poder de acobardar, de aplastar las tentaciones de Satanás. Mucho mejor que el agua bendita, mucho mejor que cualquier cruz, mucho mejor que cualquier reliquia, ¿verdad? No es el símbolo de la cruz, mis hermanos, lo que ahuyenta a Satanás, sino la palabra de la cruz que derrumba a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Las tentaciones de Jesús también nos recuerdan que no es pecado ser tentado, mis hermanos. Ser tentado no es pecado, siempre y cuando la tentación sea resistida. Jesús fue tentado a adorar a Satanás. Aún las tentaciones, mis hermanos, más horribles no son en sí mismas pecados, si son resistidas. O sea, no es pecado que seas tentado. Cuando caes en la tentación es cuando viene el pecado. ¿Sí? Vaya al versículo 11 y último de Mateo, de esta enseñanza de Mateo 4. Entonces el diablo se va y los ángeles llegan a Jesús, ¿verdad? Dice, el diablo entonces le dejó. Eso significa que Jesús ganó. Él derrotó a Satanás por el momento, ¿verdad? Porque reconoció el modo de ataque de Satanás con mentiras y engaños, porque Satanás es el padre de la mentira, mis hermanos. Y él va a venir, nos va a engañar, nos va a mentir y nos va a hacer creer para caer. Principalmente, mis hermanos, Satanás es un engañador. Y para aquellos que viven a la luz de la palabra y a la luz de la cruz, el engaño es la única herramienta que Satanás tiene. Porque los poderes demoníacos, mis hermanos, fueron desarmados en la cruz de sus armas y poder reales. Mire, deje un apartado rápidamente ahí. Vayamos a Colosenses 2, capítulo 14. Digo 2, versículo 14. ¿Lo tiene? Vea lo que dice la palabra ahí. Lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Lo tiene? Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Gloria a Dios, ¿no lo cree? Pero el engaño de Satanás, mis hermanos, es extremadamente efectivo para llevarnos al pecado y causarnos vivir la vida en temor, en incredulidad y en opresión. Pero Jesús, mis hermanos, mostró la única respuesta efectiva al engaño. ¿Cuál era esta respuesta efectiva, mis hermanos? La verdad de Dios. No la sabiduría del hombre. Primero, mis hermanos, debemos ver la tentación por lo que realmente es. La tentación es una mentira. Segundo, debemos combatir a la tentación con la palabra de Dios. Y tercero, debemos edificarnos siempre en la verdad y tenerla en nuestro corazón. Amén. Cada pasaje que Jesús citó a Satanás en esta sección viene en Deuteronomio 6 y 8. Amén. Y hermanos, debemos asegurarnos de tener siempre el pan fresco, el cual, para poderle responder a Satanás. ¿Sí? Debemos buscar tener todos los días ese devocional de estudiar, de escudriñar su palabra, porque su palabra es luz. Su palabra es lámpara, mis hermanos, a nuestros pies que iluminan nuestro andar. Jesús pensó que esto era importante para nosotros que lo supiéramos.
Necesitamos aprender de esto, mis hermanos, para aprender cómo nosotros podemos vencer la tentación. Amén. Y continúa diciendo el versículo 11. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Dios, mis amados hermanos, nunca abandona a los que soportan la tentación. Así como vinieron ángeles y le servían a Jesús, Dios encontrará una manera de ministrarnos a nosotros y satisfacer nuestras necesidades mientras soportamos la tentación. Amén. La ayuda angelical, mis hermanos, del Salmo 91:11, la cual Jesús rehusó a llamar ilegítimamente cuando fue tentado por Satanás, ahora es dada apropiadamente. No es que Jesús haya rechazado la ayuda sobrenatural para alimentarse. Él estaba más que feliz, mis hermanos, de comer lo que los ángeles le llevaron cuando terminó el tiempo de prueba. Y ya para concluir, mis hermanos, hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por naturaleza. Pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistir. Esto dice su palabra en 1 Corintios 10:13. Por tanto, mis hermanos, podemos obtener la victoria y agradecerle a Dios por librarnos de la tentación. Amén. La experiencia de Jesús, mis hermanos, en el desierto nos ayuda a ver estas tentaciones comunes que nos impiden servirle a Dios eficazmente. ¿Cuáles son esas tentaciones, mis hermanos? Son 3. ¿Las recuerda? Carne, orgullo, y los ojos. Muy bien, sí puso atención. La experiencia de Jesús en el desierto, mis hermanos, nos ayuda a ver esas tentaciones comunes que nos impiden servirle a Dios eficazmente. Más aún de las respuestas de Jesús a las tentaciones. Aprendemos exactamente cómo debemos de responder. ¿Cómo es como debemos de responder, mis hermanos? Con la Escritura. Amén. Las fuerzas del mal vienen a nosotros con muchas tentaciones, pero todas ellas contienen las mismas 3 cosas en su esencia. Como dice primera carta a Juan, capítulo 2, verso 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas 3 cosas son, mis hermanos, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia, el orgullo de la vida. Y solo podemos reconocer y combatir esas tentaciones, mis hermanos, saturando nuestros corazones y nuestra mente con la verdad. La armadura del soldado cristiano, mis hermanos, en la batalla espiritual incluye solo una arma ofensiva: la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y eso viene en Efesios 6:17. El conocer la Biblia íntimamente pondrá la espada del Espíritu en nuestras manos y nos permitirá salir victoriosos de las tentaciones. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos has enseñado a través de esta enseñanza, de esta escritura, cómo es que debemos de resistir al enemigo. Nosotros no escaparemos, Señor, no escaparemos de la tentación, porque si Jesús fue tentado, también nosotros seremos tentados. Y dice la palabra que Satanás le dejó por un tiempo después de haber hecho toda tentación, pero Satanás regresó. Así que, mis hermanos, estemos preparados.
estemos siempre listos, en tiempo y fuera de tiempo, para poder enfrentar la adversidad, para poder enfrentar la tentación. El enemigo es astuto, mis hermanos, y él va a querer hacernos caer en la tentación. Levanta tus manos al Señor y dile: Padre, hoy en esta noche yo quiero poner por práctica tu palabra. Quiero que cuando venga la tentación a mi vida, yo poder expresar las mismas palabras que tú expresaste y decir: escrito está. Porque si yo digo escrito está, podré obtener la victoria. Resistir al diablo y él huirá. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Gracias, Padre, por tener cuidado de nosotros y por mostrarnos las formas en que debemos de combatir y de pelear cada día nuestras batallas, nuestras tentaciones. Perdónanos, Padre, si en alguna ocasión hemos caído en alguna de estas tentaciones, pero te rogamos, Señor, que nos levantes una vez más con el poder de tu Espíritu Santo para seguir avanzando. Y yo pondré de mi parte, Señor, el perseverar, el luchar, no en mis fuerzas, Señor, sino en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.